Queridos hermanos, buenos días. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Fíjese que hace unos días, por un comentario que se me hizo, pensé que era necesario aclararles algo. Yo, si ustedes ven en las últimas semanas, estoy usando para iniciar la breve biografía de santos, en su mayoría que no están en el pan de la palabra. Recuerde que cada día hay miles de santos, cada día. Entonces estoy tratando de escoger algunos que no aparezcan en el pan de la palabra. Por ejemplo, el de hoy aparecerá en el pan de la palabra porque es un santo muy conocido y cuya historia es muy especial dentro de la iglesia. Así que hoy tenemos el mismo santo que seguramente usted tendrá en el pan de la palabra, pero otros días no, y así conocemos la vida de otros santos. Así que agradezco mucho a la persona que me hizo el comentario aquel, eh, porque de verdad creo que nos ayudamos todos. Hoy se celebra entonces a San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Él vivió entre 1696 y 1787. Nació en Nápoles. A los 16 años obtuvo el grado de doctor en ambos derechos, civil y eclesiástico. Trabajó varios años como abogado, pero sabía que Dios quería algo más. Se ordenó sacerdote y organizó las célebres misiones populares centradas en los sacramentos de la penitencia y Eucaristía. Con esta experiencia, en 1732 fundó la Congregación del Santísimo Redentor, los Redentoristas. A los 66 años fue consagrado obispo, doctor de la Iglesia, por sus valiosas contribuciones en teología moral. Imagínese usted, fue consagrado obispo a los 66 años, pero un personaje extraordinario realmente, fundador de los Padres Redentoristas, de donde tenemos muy buenos amigos. Nosotros vamos a continuar con el texto de la primera lectura. Seguimos con esos textos selectos del profeta Jeremías. Hoy un texto largo, pero igualmente interesante e importante que lo miremos. Jeremías 28 del 1 al 17. Pero no lo escucharemos sin antes pedirle al Señor que nos llene con su Espíritu Santo, que nos regale su gracia, que nos regale su amor, su luz, para poder penetrar estos santos misterios, comprender la palabra y ponerla en práctica. Amén. Jeremías 28 del 1 al 17. El quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Azur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: Voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín, y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia, en cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor: Amén. Que así lo haga el Señor. Que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, sólo hasta que se cumplen sus palabras se puede reconocer que es verdadero profeta, enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo: Esto dice el Señor:
Así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí, pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a éste y le dijo: Ve y dile a Hananías, esto dice el Señor: has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro, porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo los servirán. Y Jeremías añadió: escucha, Hananías, ¿no te ha enviado el Señor? Y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira. Por eso el Señor te dice: yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año en el mes séptimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, es por esto que prefiero cada cierto tiempo volver a la primera lectura o a los textos del Antiguo Testamento. Seguramente un texto como este usted no lo había escuchado o quizás no le había prestado atención. Eso nos pasa con mucha facilidad porque estamos muy acostumbrados a predicar sobre todo el Evangelio. Que por supuesto el Evangelio es presencia de Cristo, palabra de Cristo, ahí nos encontramos directamente con el Señor. Pero la palabra de Dios es palabra de Dios toda ella, y toda debe ser conocida, amada, obedecida. Fíjate lo que ocurre en este texto de hoy. Aparece ese profeta Hananías. ¿Has escuchado tú hablar alguna vez del profeta Hananías? No. ¿Qué ha pasado? Fíjate, Jeremías ha predicado a tiempo y a destiempo, invitando al pueblo y a las autoridades a la conversión, diciéndoles que si no nos convertimos vamos a ir al destierro en Babilonia. Nadie le hizo caso. Llegó el año 597 a.C. y apareció el rey Nabucodonosor de Babilonia y se llevó al destierro al rey de Israel y a los principales ministros. Saqueó el templo. Ahora aparece este profeta Hananías. Hananías aparece tratando de adormecer la conciencia del pueblo. ¿Por qué? Jeremías sigue invitando al pueblo a la conversión, sigue llamando a todos a la conversión. Un profeta verdadero siempre llama al pueblo a la conversión. Dios no nos envía a nosotros a adormecer conciencias. No. Él nos envía a despertar conciencia, a tomar conciencia de que hay que mejorar, hay mucho que corregir. Entonces Jeremías sigue llamando al pueblo a la conversión, diciéndole: miren, esto que acaba de ocurrir es solo una muestra de lo que nos puede ocurrir a todos si no nos convertimos. Pero, por supuesto, surgieron muchos profetas falsos, entre ellos Hananías. Hananías dice delante del profeta Jeremías, delante de los sacerdotes, delante del pueblo: esto dice el Señor: dentro de 2 años quebraré el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Todos los que han sido llevados a la esclavitud retornarán y todo. ¡Qué maravilla!, ¿no? En 2 años todo va a ser una maravilla. Todos los deportados regresarán. Y Jeremías va a decirle: bueno, amén, ojalá eso que tú estás diciendo sea cierto. Y Jeremías se fue. No entró en discusión con Hananías, pero Dios le dirigió la palabra a Jeremías y le dice: anda a decirle a Hananías que no es así, que está mintiendo. Jeremías va y lo que hace Hananías
es tomar un yugo que llevaba Jeremías de madera en su cuello y se lo rompe. Y dice, asimismo, Dios romperá el yugo de Nabucodonosor dentro de 2 años. Y Jeremías va a profetizar. Le dice, no, eres culpable de haber adormecido las conciencias del pueblo, eres culpable de haber incitado la rebelión del pueblo en contra de Dios, eres culpable de no haber llamado al pueblo a la conversión, eres culpable. Y el Señor endurecerá el yugo de Nabucodonosor sobre todas las naciones, ya no será de madera, será de hierro. Y dice el texto que Jeremías agregó, y tú vas a morir este mismo año. Y ese mismo año murió Hananías. Querido hermano, cuidado con los falsos profetas. El que te endulce el oído, normalmente ese es un falso profeta. Cuidado con los falsos profetas. Aquellos que te presentan soluciones fáciles, cuidado con los falsos profetas. Aquellos que te hablan de un camino sencillo para la salvación. Aquellos que te dicen, no, todo está bien, todo está bien. Cuidado con los falsos profetas. Cuidado. Aquellos que te hablan de misericordia, pero mostrándote la misericordia como permisividad. Dios es misericordioso, por eso no te preocupes de nada, Él te perdona. Cuidado con los falsos profetas. Misericordia significa que Dios está dispuesto a perdonar a todo aquel que se arrepiente y que cambia su vida. Aquí hay un profeta verdadero, Jeremías. Cuidado con los Hananías, que hay muchos en este mundo y hablan muchísimo a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Cuidado con los falsos profetas. Querido hermano, que el Señor, que es rico en misericordia, te bendiga abundantemente, que la Virgen Santísima te acompañe. Que tengas un maravilloso día.